Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en nuestra segunda semana, ya dando casi cierre a esta segunda semana correspondiente a la unidad 2, que se denomina Diseño del Proyecto de Solución, donde nuestro propósito principal de esta semana es que el estudiante pueda esquematizar la viabilidad y operatividad de un proyecto a través de la etapa de organización. Bien, vamos a retomar un poquito de información de la sesión pasada, dado que no terminé con la presentación anterior. Sin embargo, voy a poner una parte que es muy importante que he estado observando dentro de los trabajos que han estado entregando. Uno de los puntos importantes que debe de contener un proyecto, principalmente y precisamente por eso se llama etapa de organización, son cada uno de los recursos que nosotros estamos trabajando. Realmente recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos financieros, todos son indispensables para realizar un proyecto. O sea, esto quiere decir que no hay proyecto que se aplique la palabra no aplica, ninguno, no los necesito, solo yo en recursos humanos. Por eso es muy importante esta etapa de reflexión, donde nosotros podemos identificar esas áreas de oportunidad para corregir nuestros trabajos y en dado caso ya los subimos a la plataforma. Para aquellos estudiantes que ya tienen una calificación aprobatoria, pues lógicamente ya solamente hay sus pequeñas recomendaciones que hay que tomar a consideración para la siguiente semana, que también vamos a trabajar con parte de esa información para la fase 5 y 6. Ahora bien, algo que igual vemos de importancia es que realmente cada una de las columnas que solicita, y esto lo voy a dejar en claro porque ya lo había compartido en la sesión pasada, y esto lo vuelvo a tocar un poquito a profundidad, dado que he recibido algunos mensajes de parte de estudiantes en los que me dicen, es que usted tipo en los espacios. Recordemos que los espacios abiertos para el aprendizaje están destinados para que el estudiante conozca sobre el tema relevante que es la etapa de organización, donde yo debería estar explicando sobre que la organización es la gestión de los recursos, la gestión del recurso humano, o sea, todos los tipos de recursos, explicarles realmente qué es un recurso material, qué es un recurso financiero, qué es un recurso humano y qué es un recurso tecnológico y no debería estar ejemplificando cómo ustedes deben de realizar sus actividades porque esto quita la parte de la reflexión que debemos de realizar. Sin embargo, se los vuelvo a compartir con el afán y con la finalidad de que todos los estudiantes, o sea, los 40 estudiantes que estamos dentro de este módulo 23 en la generación 35, tengan una calificación aprobatoria, porque realmente es lo que se espera. Literalmente, yo les pongo una situación particular en la parte de que es tan sencillo literalmente analizar y reflexionar qué tipo de proyecto estamos realizando. Algo importante que veíamos dentro de la tabla y que algunos colocan y algunos no, es la nomenclatura. Realmente, ¿qué es la nomenclatura? Es la numerología que se le otorga a una actividad y una tarea para poder dar constitución de cómo se está elaborando. Ustedes pueden ver que en la plataforma dice actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2, en dado caso que tuvieran subtareas, pero también puede decir actividad 2, tarea 2.1 y así consecutivamente. Esto nos sirve para identificar cuál es la primera tarea que voy a realizar y cuál va a ser la última. Y que todos, tanto actividades como tareas, deben de estar redactados con verbos en infinitivo. Otro punto importante es recursos materiales, que eso vamos a profundizar el día de hoy. Los recursos materiales son todos los bienes tangibles. Quiere decir que dentro de cada columna solo debe de existir lo que se solicita. No debe de existir acciones con las que voy a realizar una computadora para hacer presentaciones digitales. No. Solamente son los recursos que le solicitan. Recursos materiales es computadora, celular, impresora, lápices, lapiceros, hojas blancas, hojas de colores, FOMI, todo lo que ustedes vayan a ocupar para cada actividad y cada tarea. Otras áreas de oportunidad que he estado visualizando es que solo están ocupando el copy-paste. Y el copy-paste no quiere decir que yo lo copio de internet y lo pego, sino que simplemente agarro, copio lo mismo que puse aquí y lo pego en todo y no hay una reflexión sobre cada actividad y cada tarea. O sea, de realmente de qué recursos necesitarían, porque por ejemplo, he visualizado que colocan a veces tareas en las que requieren de una computadora y no está contemplada. Esto denota la viabilidad del proyecto que no está correctamente porque no hay un análisis reflexivo de cuáles son los materiales que yo voy a necesitar
para poder elaborar cada una de las tareas que yo estoy estableciendo. Recursos tecnológicos, recordemos que son elementos como Internet, software, sistemas de gestión, bases de datos, paquetería de Office, redes sociales, pero no les solicita que indiquen qué red social van a utilizar. Canva, Facebook, WhatsApp, no solamente puede ocupar la palabra de redes sociales. Otros software que son, otros recursos tecnológicos que es tangible, puede ser el celular y puede ser la computadora, o sea, GPS, todo esto son recursos tecnológicos. Ahora, recursos financieros, que es otro punto muy importante, en ese tocábamos la parte de que había dos opciones. La primera era de que el estudiante pudiera optar por reflexionar sobre cuál es el monto más acercado de acuerdo a lo que es la demografía de población con la que está trabajando y acorde a una temporalidad que es en los años que están trabajando este objetivo general, nos va a permitir obtener la suma de todos los recursos que nos va a dar el recurso financiero. Si yo contemplé que mi objetivo general está proyectado a un año, yo debo de contemplar los recursos financieros a 12 meses. Quiere decir que durante 12 meses voy a estar comprando recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos humanos. O sea, compro recursos materiales, pago recursos tecnológicos y pago recursos humanos. O sea, sumo recursos materiales más recursos tecnológicos más recursos humanos multiplicado por 12 meses me va a dar la cantidad de recursos financieros que yo debo de ocupar. Ahora bien, si en dado caso no querían estimar ese recurso para que ustedes pudieran agilizar las demás columnas, pues entonces yo les compartí que solamente podrían ocupar la palabra de recursos estimados o dinero en efectivo o recursos monetarios. Y lo que sucede que lo que yo he visto dentro de las actividades es que ponen recursos monetarios para pagar internet, software, pero se olvidan de los demás recursos. Cuando yo coloco la retroalimentación, tengo que colocar que los recursos financieros no son acordes a lo que se espera del proyecto. O sea, no estamos cumpliendo con el aprendizaje esperado, que es la reflexión de la importancia que tienen los recursos financieros para la organización de un proyecto. Si yo determino en los recursos financieros dinero en efectivo para pagar, para comprar computadora, celular, impresora y hojas, y abajo coloco honorarios para el recurso humano, entonces la pregunta alusiva que vendría ahí, ¿y cómo solventarías los recursos tecnológicos si realmente no lo estamos contemplando? Entonces sí es muy importante que podamos reflexionar sobre cada una de las columnas y filas, que de igual manera en los recursos humanos compartíamos que el recurso humano tiene dos metodologías para emplear. Una, la que le solicita la plataforma, que es una forma para que el estudiante pueda reflexionar sobre la importancia de la división del trabajo, la especialización de funciones y perfiles, que conozca cómo se debe distribuir un perfil. Un perfil de puesto es el nombre que se le otorga al recurso humano para poder desempeñar un área en específico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, detecté que tengo un proyecto de abandono de animales, yo verifico y digo, abandono de animales, ¿qué puedo requerir sobre abandono de animales? Una persona con conocimientos médicos en veterinaria. Ah, pero ¿para qué voy a ocupar tanta palabra? Si yo ya conozco la especialización, pongo veterinario o médico veterinario, una enfermera, o sea, ayudante de veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha sucedido? Que es, y esto hago mucho hincapié porque es muy importante para que ustedes puedan reflexionar esta columna de recursos humanos, porque no solo la van a ver en una carrera, o sea, la van a ver en diferentes carreras, ya sea que escojan arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mercantil, licenciatura en administración, licenciatura en derecho. Los recursos humanos son generalizados. Entonces, si nosotros no aprendemos a definir qué es un perfil y cómo se basa un perfil, para que nosotros podamos definir lo que es un perfil de puestos, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las tareas que va a realizar. Una vez que yo identifico las tareas que va a realizar, ya sé el nombre que van a colocar. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos una contratación de personal en una empresa, y eso se los pongo como ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el Centro Poblacional 2020, mi función era hacer contrataciones de personal y hacer capacitaciones. Yo capacitaba a los empleados del INEGI y al hacer las contrataciones lo primero que teníamos que definir era cuál es el puesto idóneo para la elaboración, por ejemplo, de los censos poblacionales. Entonces, ¿qué sucedía?
Y una vez que yo determine las tareas, yo ya puedo identificar cuál va a ser la función. Voy a requerir de un censista, voy a requerir de un supervisor de censos, voy a requerir de un analista, voy a requerir de una persona que se encargue de vaciar la información, pero las palabras yo mismo, las palabras no lo necesito, las palabras que indican mi familia, mis vecinos, mis cuates, mis primos, no entran dentro de un recurso humano. Colonos, sociedad, no entran dentro de la parte de un recurso humano, ni siquiera en la descripción del proceso administrativo, que por eso yo les compartía, tienen ustedes una herramienta fabulosa. Una, primeramente, la plataforma de Prepa Línea Step, que contiene documentos que ustedes pueden visualizar para poder entender qué es un perfil de puesto. Y dos, también tenemos Google. Si ustedes ponen en Google que esto es parte también de que debemos nosotros de adaptarnos a la investigación, precisamente el análisis reflexivo que solicitan cada una de las actividades integradoras es para que el estudiante diga, oh, no conozco este tema, a lo mejor no encuentro una ejemplificación de lo que necesito, voy a Google y investigo qué es un perfil de puesto, cuáles son los perfiles de puesto acordes a un proyecto de escasez de basura, de bullying escolar, y les va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Es investigación. Pero lo que hacemos es simplemente tratar de entregar un producto, una actividad integradora sin esos criterios que se necesitan para poder pasar lo que es la actividad, valga la redundancia. Y que de igual manera sucede mucho con la parte de lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo requiere de ciertos elementos y aparte elementos básicos, como les compartí en la última sesión, que debe de contener el óvalo alargado, debe de contener el único elemento que hace la gran diferencia de que sea un diagrama de flujo a un esquema, es que debe de contener un romboide. Y ese romboide es la toma de decisiones. Si yo no ocupo la toma de decisiones en mi diagrama de flujo, eso no va a ser un flujograma, sino va a ser un esquema. Entonces no tenemos la estructura idónea para poder realizar un diagrama de flujo. Y que recordemos que el diagrama de flujo, su principal función es la de esquematizar los flujos de trabajo de cualquier proceso que estemos elaborando, ya sea de un cronograma de trabajo, ya sea de un proyecto de inversión, ya sea de un proyecto social, de cualquier tipo de proyecto. Nos sirve para simplificar rutas, simplificar procesos de trabajo a través de líneas de flujo de información y que estas líneas de flujo de información deben de tener una armonía entre elementos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo coloco el inicio, coloco la parte de la fuente de información, coloco la actividad, pero no hay una pregunta de toma de decisión? ¿Cómo puedo yo saber qué camino voy a elegir? Recordemos que una de las partes importantes de los diagramas de flujo para el proceso administrativo es la toma de decisiones, el sí y el no. Un ejemplo, si yo estoy haciendo un café el día de hoy, mi café voy a decir, ¿tomarlo caliente? ¿Sí o no? Ah, si yo contesto sí, tomarlo caliente, ¿le pongo azúcar? ¿Sí o no? Ah, pero si yo contesto tomarlo caliente, no, tomarlo frío, ¿sí o no? Entonces, todas esas rutas o esos flujos de información, ¿para qué me van a servir a mí? A mi director de proyecto, a mi gerente de proyecto, a mi encargado de proyecto, me van a servir para la toma de decisiones. Si en dado caso pasara cualquier circunstancia, lo que va a hacer el flujograma es mostrarme cuáles van a ser las secciones que yo debo de atacar a través de un análisis FODA. Precisamente para eso vamos a poder utilizar lo que es un flujograma y que a través del flujograma también nosotros podemos tener algo que se llama método de la ruta crítica y el método PERT. El método de la ruta crítica está orientado al uso del cronograma de trabajo y el método de la ruta crítica lo que nos va a identificar solamente es un plan de acción para poder determinar estrategias que puedan solventar amenazas externas que le estén afectando a un proyecto. Otro punto importante también que podemos visualizar es dentro de la fase 4, y esto lo voy a hacer un poco más rápido para poder entrar a lo que concierne de los recursos. En la fase 4, yo les compartía la sesión pasada un recuadro o una tabla que ustedes la tienen que utilizar o así la pueden hacer o en su caso pueden emplear su creatividad como ustedes desean. Pero los elementos que debe de contener o la parte del análisis receptivo que debe de hacer el estudiante de esta fase
es qué perfiles yo determiné en mis recursos humanos. Si yo en su momento coloqué una persona con conocimientos en diseño gráfico, cuando yo llego a la fase 4 yo tengo que ya, ahora sí, desglosarlo y convertirlo a un perfil. Entonces, ese perfil va a ser un diseñador gráfico. Pero, ¿qué pasa si yo agarro y copio lo mismo que hice en la columna de recursos humanos? Una persona con conocimientos en diseño gráfico automáticamente impacta en que no estamos reflexionando sobre la diferencia entre lo que es un perfil y lo que es un recurso humano. Por eso les compartía la diferencia en la última sesión, que si ustedes ya conocen el perfil, es como si el día de hoy ustedes estuvieran contratando personal y les decía, tienen la aplicación, por ejemplo, de contratación y van a decir, requiero un estudiante general. ¿Qué datos necesito de él? ¿Qué características del perfil necesito? Una persona de 19 a 29 años, sexo masculino, secundaria terminada, responsable, con actitud contra el trabajo, que le guste trabajar en equipo, etcétera. Todas las características que ustedes requieran de ese perfil. Pero ¿qué actividades va a realizar? ¿Qué actividades va a realizar enfocadas en sus fases que ustedes establecieron? Pues va a ser el encargado de hacer esto. Ahora sí, ¿en qué etapas va a intervenir? Pues ¿saben qué? Esta va a intervenir en la fase uno, que es mis actividades de previas y mis actividades de concreción, por ejemplo. Y así consecutivamente por perfil. Ahora, otra pregunta reflexiva que nosotros podemos hacer es, si estamos trabajando con un proyecto social, debemos de analizar si realmente con uno o dos perfiles yo puedo atender a una población, porque a lo mejor yo dictaminé que mi proyecto es un proyecto nacional o un proyecto estatal, que si yo comparto dos perfiles dentro de una fase de división del trabajo y su importancia, que yo solamente coloque a un director de proyecto y un ayudante general, y yo diga, con tan solo dos perfiles vas a poder atender a una población de 500,000 personas, se volvería en lugar de un objetivo general que planteamos en la planeación a un sueño que no vamos a poder cumplir. ¿Y en qué va a impactar esto? En la siguiente semana que vamos a entrar con la parte del cronograma de trabajo y la parte de el análisis de los escenarios, que viene en la parte financiera, el análisis de escenario me va a dictaminar a mí que mi proyecto ya no es factible. Y un proyecto ya sin viabilidad y sin factibilidad es un proyecto que ahí se queda y ya no se puede volver a componer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es reestructurar toda la información desde el momento en que yo planteé la idea. O sea, que yo tendría que hacer un renacimiento de mi proyecto para poder cumplir con esos aprendizajes esperados. Entonces, hoy en día todavía tenemos esa oportunidad de que ustedes reflexionen realmente qué tipo de proyectos están realizando y en la planeación que ustedes validen a qué temporalidad yo lo determine, un año, año y medio, 2 años, porque un proyecto que yo leí que tiene una muy buena estructura, que está determinado a 2 o 3 años más o menos. Entonces, si yo determino que voy a ocupar un proyecto a 2 o 3 años, pues lógicamente yo no puedo establecer que con tan solo dos personas voy a poder resolver un proyecto social de esa magnitud, porque todos los colaboradores, junto con la sociedad, debemos de resolver esa problemática, que precisamente es la función. Y otra de las cosas también que es importante es que una de las preguntas alusivas que hace para el recurso de video es de que cuál de los recursos es el que ustedes consideran más importante para la versión de su proyecto. Esta pregunta es muy alusiva a que el estudiante reflexionara sobre si él considera que son los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los recursos humanos, pero no, por ejemplo, que coloquen o respondan que un material, por ejemplo, para mi proyecto la computadora, el celular, porque entonces perdemos la reflexión sobre esa pregunta que es de la etapa de la organización. Y realmente la etapa de la organización dentro del proceso administrativo es la correcta gestión de los recursos. Si nosotros esquematizamos, si nosotros hacemos una operación y una gestión correcta de recursos en esta etapa, la siguiente etapa va a ser un éxito. Si nosotros gestionamos correctamente el recurso material, el recurso tecnológico, el recurso humano y el recurso financiero y escribimos correctamente nuestras actividades y las tareas, la siguiente fase va a ser un éxito, porque es lo que les compartía.
porque la siguiente fase literalmente viene de la fase 3. O sea que si la fase 3 sale mal, tienen que corregir para poder hacer su fase 5. Porque si la fase 3 sale mal, la fase 5 va a salir mal y la fase 6 va a salir mal. Entonces tenemos que corregir basados en la retroalimentación. Aquellos estudiantes que ya han entregado y que no tienen una calificación aprobatoria, todavía tenemos la oportunidad de poder hacer el trabajo cumpliendo con las áreas de oportunidad que están colocadas y que tenemos para entregarlo antes del día domingo de las 23 horas con 59 minutos. Esta parte también es muy importante y voy a tocar también algo también idóneo para el estudiante. Y recalco esta parte dentro de los espacios abiertos que son los informes de reflexión. Recuerden que los informes de reflexión, que realmente siempre me han preguntado durante muchas generaciones cómo lo trabajaban en su módulo anterior. Realmente yo desconozco mucho sobre cómo trabajan con profesores virtuales. Estamos, ustedes pueden ver en la parte del esquema que maneja Prepa Línea CEP, con la retícula, módulo 22 y módulo 23 están separados de toda la retícula, porque son módulos de egreso profesional. En esa parte que a veces suena un poco diferente, ¿no? Y que a su vez hay mucha exigencia, es porque debemos de preparar a los estudiantes para su nivel profesional. A veces ha pasado algunas situaciones en las que dicen, ¿por qué obtuve cero en mi informe de reflexión? Porque precisamente las instrucciones del informe de reflexión tienen dos precisas. La primera que te indica que debemos de hacer un análisis reflexivo de cada una de las preguntas y elaborar por lo menos 4 párrafos de 10 líneas cada una de las preguntas. Y en la pregunta 2, antes de que ustedes le den enviar, les dice que si ustedes realmente trabajaron la estructura que les solicita el informe de reflexión, se da por entendido de que el estudiante al darle sí, sí lo hizo. Ahora, ¿qué sucede si yo abro el documento y preguntan en qué niveles se encuentran ustedes capacitados? Pero ahí quedó. No está cumpliendo con la reflexión. En la parte de cada una de las preguntas tenemos que reflexionar sobre lo que nos sucedió de la semana. A lo mejor no logré los aprendizajes esperados que yo quería, necesito estudiar un poco más. Tenemos que indagar un poco más sobre lo que estamos realizando para obtener el 40% que el asesor virtual otorga. Porque desde que ustedes envían, ya tienen un 60%. Esto no quiere decir que ese 60% no se pueda reducir. De hecho, el asesor virtual, de acuerdo al manual de asesores virtuales, tenemos esa facilidad de volverlo a cero, pero no lo hago para que el estudiante pueda en su siguiente informe de reflexión precisamente reflexionar y acatar las instrucciones solicitadas. Que todo esto a ustedes como estudiantes les va a servir para su fase final, porque al final, como les compartía, todo tiene una ponderación hasta estos espacios, que de hecho les he hecho la invitación para que en su momento, cuando estemos trabajando con información que presento en línea, ustedes puedan tener la oportunidad igual de participar para que tengan ese acceso a tener unos puntos extras en dado caso que no tuvieran la calificación esperada. Pero pues entonces en estas cuestiones también es parte del estudiantado tener esa oportunidad de quitarse el miedo. Yo entiendo que muchos de sus módulos anteriores trabajaban con lo que era YouTube y que YouTube solamente entra el estudiante, coloca una pregunta dentro del chat y el asesor virtual les otorgaba sus puntos. Pero esto no es la situación con módulo 23 porque lo que se espera del estudiante es que tenga esa cognición y esa solvencia de poder decir, estamos trabajando con el tema de organización. ¿Sabes que yo leí esto? Que la organización es esto, que de acuerdo a tal autor decía esto. Como les compartía, todas las participaciones que ustedes realizan con base a los temas son bien fundamentadas, son bien valoradas, no hay participación mala, no hay ninguna participación que voy a decir está mal. Si a lo mejor en algún concepto que lleguen a explicar o está fuera de la tangente referente al tema, solamente voy a explicarlo un poco más a profundidad, pero no es señalar, al contrario, es la parte en que ustedes dejen de sentir ese temor por hablar y que realmente participen para que ustedes puedan obtener lo que es una ponderación al final. Y bien, ahora, partiendo de lo que estábamos viendo, vamos a hablar sobre la importancia de los recursos. Dice, saber cómo asignar recursos va a permitir a los inversores mantener el control de su proyecto de principio a fin. O sea que realmente si nosotros gestionamos correctamente los recursos, tendríamos un control. Esa etapa que es control, la vamos a estar viendo en la semana 3.
Esa etapa de control, bueno, que de hecho algo que nos acaba de mandar la prepa para no dejarlo para las siguientes semanas, les comparto que la prepa en línea es por la cuestión de los días inhábiles, que está el 1 de mayo, y el 1 de mayo es inhábil por ley, y está en el diario oficial de la Federación. No va a haber sesión de espacios abiertos en ese día, pero la sesión de los espacios abiertos de ese día miércoles yo la voy a proporcionar el día jueves. O sea, día jueves y día viernes van a haber las sesiones para que puedan tener el acceso a la información y que de igual manera, como siempre lo he hecho, otorgarles un ejemplo de qué es lo que ustedes van a estar realizando para que tengan una noción y puedan obtener el 100%. Está entre el martes y el jueves, dependiendo mucho de cuándo termine de calificar, porque, por ejemplo, entre semana es muy poco las entregas de actividades, está más en la parte de fines de semana, y esto impacta que pues el asesor virtual pues no trabajamos los fines de semana, sin embargo trato de calificar para que no haya un exceso de carga de trabajo, pero si lo termino el día lunes, el martes yo le estaré mandando un mensaje en la plataforma para informarles que se va a realizar el día martes. Y si no, en su caso, pues estaríamos trabajando el día jueves. Continúo. Pues al asignar los recursos pueden asegurarse de tener suficientes medios para llevar a cabo las tareas del proyecto. Entonces, ¿qué pasa si yo no asigno los recursos suficientes en un proyecto? Principalmente no voy a tener los recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto. ¿Y qué va a impactar esto? En la viabilidad. Si yo no tengo los recursos suficientes, mi proyecto deja de ser viable. Pero ¿por qué yo puedo decir que deja de ser viable un proyecto? Si yo no contemplo, por ejemplo, recursos materiales y pongo ninguno, no lo necesito, la parte de alusión que va a ser un evaluador de proyectos, les digo esto porque yo estudié evaluación de proyectos y de hecho trabajo sobre evaluación de proyectos. La pregunta que se hace detonante que yo les hacía a los estudiantes de licenciatura, ¿tienes el dinero suficiente para solventar los recursos materiales? Y te dicen, no. Entonces, ¿cómo los vas a adquirir? Donaciones. ¿Y qué pasa si no te donan? Eh, por eso precisamente lo que hace en la gestión de los recursos es que nosotros tengamos la cantidad de recursos suficientes y que cuando lleguemos al estudio financiero, ahí sí yo ya puedo decir, ¿saben qué? Equipo, me van a donar 100 computadoras. Quito las computadoras de mi balance general, de mis activos fijos, quito de activos fijos las computadoras, quito de activos fijos, por ejemplo, papelería y útiles, entonces empieza a disminuir el importe que yo debo de hacer, o sea, mi capital de inversión. Ahora sí yo ya lo puedo hacer, pero en la etapa de la gestión de recursos no es posible o no es viable que nosotros le dejemos espacios en blanco o el no necesito o ninguno, porque eso deja de ser viable para cualquier tipo de proyecto. Asignar recursos también los ayuda a determinar cuánto tiempo les tomará completar una tarea y si se realiza un seguimiento de los costos, cuánto costará la misma. O sea, que si nosotros aquí, como vemos en una gráfica, tenemos una curva de tendencia, pues, tenemos una curva de tendencia que me indica que mi monto máximo de dinero que yo debía estimar era 20,000 pesos y no lo realicé, voy a tener dos momentos que eso me va a ayudar para mi ruta crítica. Voy a tener dos momentos exactos en el tiempo para definir correctamente mis recursos. Pero si en ningún momento yo determiné mis recursos, en el tiempo actual lo que va a provocar esta curva de tendencia es que en el siguiente mes hay un declive. Y ese declive me va a indicar que ya no tengo factibilidad. La diferencia que existe o la diferencia financiera que existe entre la solvencia y la factibilidad es que cuando un proyecto es solvente tiene la capacidad instalada para poder poder acarrearse o poder obtener una deuda. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un trabajo, se lo voy a poner. ¿Tú eres solvente? Se hacen una pregunta en el banco. ¿Cómo los bancos pueden determinar que Juan tiene la solvencia económica para poder tener una tarjeta de crédito? Ah, hacen un estudio para verificar cuánto gana Juan, dónde trabaja Juan, cuál es su puesto de Juan, y a través de esos elementos dicen, Juan tiene la solvencia para adquirir una deuda.
Quiere decir que si yo le otorgo una tarjeta de crédito de a lo mejor 5,000, 10,000 pesos, Juan tiene la capacidad instalada para pagar esa deuda, porque Juan gana 12,000 pesos quincenales. Pero ¿qué sucede si una persona, en lugar de ganar 12,000 quincenales, tiene un salario de 2,500? Es cuando realmente te hacen un estudio y te dicen, no es factible, no te la podemos otorgar, porque no hay un soporte financiero que diga que a lo mejor ya hayas tenido un historial crediticio. Es cuando te dicen, disculpe, es que no le puedo otorgar la tarjeta de crédito porque no tiene historial crediticio. Pero no es porque no tenga un historial crediticio, es porque, una, no tiene la capacidad instalada para poder adquirir una deuda, y dos, porque como están muy limpios y todos no han tenido ninguna deuda que indique que han pagado fijamente algo, por eso les preguntan a veces si tienen préstamos, si tienen comprado alguna casa, porque el adquirir una vivienda te da un margen de utilidad y un margen de crédito muy amplio. Entonces, para eso les va a servir. Y si yo no determino correctamente y yo otorgo una tarjeta solamente por vender, ¿qué va a hacer? Al banco le va a impactar. ¿Y cómo le impacta? Es una deuda. Y esa deuda se convierte en una deuda no factible. ¿Y qué pasa con las deudas no factibles? Son aquellas deudas que les mandan a la cartera vencida y que empiezan a cada 3 segundos a marcar de un despacho jurídico, y que debe, y que debe, y que debe. Y les otorgan 90% de descuento, 80% de descuento, y no hay para solventar. Por eso utilizamos la palabra solventar. Bien, ¿te acuerdas unos 20 minutitos? Vamos a conectar esta liga y nos reconectamos, por favor. Y ahorita que regresemos, Emiliano, te doy la palabra, por favor.